Encounter is, of course, to learn a little bit about some grammar, specific topics, and of course that you can resolve all your questions, yes, all the doubts that you can have about this topic, and also practice as much as you can your speaking, okay? Okay, if you don't understand something, you can say, oh, please, could you please in Spanish? I don't understand, and I will explain you, okay? Si no entienden de pronto algo, me pueden decir como, profe, es que no entiendo mucho, y como es un tema de gramática, entiendo que la idea es que ustedes comprendan todo. Entonces, si no entienden algo, no importa cuántas veces me dicen, no entendí, y vuelvo y lo explico, ¿vale? Can you hear me? ¿Pueden escucharme, chicos? Yes, teacher. Okay, because yes, very silent. Están muy silenciosos. You are very silent. Okay, David, how are you? Welcome to the weekly encounter, David. Hello, teacher. Hello. I think if you can please put a little more volume in your microphone because it's not very strong. Puedes subirle un poquitico al volumen del micrófono porque se escucha pasito. Porfa. Okay, teacher. Okay, so I'm going to share now my screen. We are going to start as soon as possible because it's a long topic. Es un tema un poco largo. So we are going to start as soon as possible. Okay, perfect. Everybody can see my screen? Yes. Yes, okay. So, David Irish. Irish, that is the correct pronunciation of your name? Or Irlis? Early. Early, okay. Thank you. Early, okay. Okay, thank you, Early. Okay, so this is the topic for today. Past continuous and past simple, because are the two forms that we can use in order to talk about past. Things that happen maybe yesterday or maybe 1 year ago, 2 months ago, things that are not happening now, things that are not going to happen in the future, things that already happened, cosas que ya pasaron, ¿sí? Para eso utilizamos pasado continuo o pasado simple. So, I would like to know, me gustaría saber, I would like to know if you, si ustedes, if you already know something about past continuous and past simple. Si ya saben algo sobre pasado continuo y pasado simple. Y pues, ¿de qué se acuerdan? What do you remember about these two topics? David, please, do you remember something about these two topics, maybe from school? No, teacher. No, nothing. Okay. English? Irlis, do you remember something? Yes, what do you remember about these two topics? ¿Qué recuerdas de estos dos temas? ¿Puedo decirlo en español? Dale, sí. Ok, que el past continuous expresa como la acción en el pasado y el past, pero o sea, como determinado. Y el past simple es como se refiere a una acción que puntual que acaba de pasar en el pasado, pues.
Okay. So you can say like this, Irlis, I'm sorry, Irlis, it's difficult your name, sorry, it's difficult, un poco difícil. So you can say actions in a certain specific time, como acciones en un cierto tiempo específico, ¿no es cierto? That is what you want to say, es como lo que quieres decir, ¿sí? Yes. Yes, okay. So could that happen in a certain specific time. Okay, okay. Could you read, please, this? Así vas a expresar tu idea en inglés. Irlis? Past simple action that happened in a certain specific time. Very well, very well. Okay, thank you. Don't be afraid. No sientan miedo de participar. And don't feel afraid to have mistakes. No sientan miedo de cometer errores. Because we learn through the mistakes. Porque aprendemos a través de los errores. Si no cometemos errores, nunca vamos a aprender. Es así como aprender. Entonces, no se preocupen por eso, ¿vale? Okay. Okay, and we have Laura, maybe, thank you, Iris. Laura, do you remember something about past continuous and past simple? Profe, pues yo creo, es que no recuerdo bien, pero creo que el pasado continuo es algo como un hecho que ya pasó, pero sigue sucediendo. Y el pasado simple es algo que pasó en el mismo momento, digamos, ahorita, por decirlo así. Very well. Progress. Something that was happening, in progress. Es algo que estaba ocurriendo en progreso. Entonces tú puedes decirlo en inglés. In English you can say something that was happening in progress. So, could you please tell me your idea in English? ¿Puedes decirme tu idea en inglés, porfa? Like here. Leer este pedacito. Laura, please. Something that was happening in progress. In progress, yeah, very well. Yeah, very well. Very well, perfect. Actions that happen in a rating specific time. In a certain, como certain. Lo puse un poquito más grande, ¿no? Estaba como pequeñito. Okay. Qué pena. Sorry. Certain specific time. Okay. Certain specific time. Perfect. Very well. Yes. So okay, very well. I think that you already have a little like a notion about past continuous and past simple. Now we are going to see in a more deep way. Deep es profundo. Entonces vamos a ver de una forma un poco más profunda. Bueno, como esas diferencias. The difference between past continuous and past simple, and when can I use past continuous and when can I use past simple. ¿Cuándo puedo utilizar pasado simple? ¿Cuándo pasado continuo? Pero con lo que me dijeron, ahí van bien. Entonces, vamos a profundizar solo un poco, ¿vale? So, we are going to start with the past simple. We are going to start like with this one. Maybe for some it's difficult, but for others it's not too difficult. Para algunos puede ser difícil, pero para otros no tanto. Es más como la práctica. Okay, so let's start to read. We are going to read this paragraph, este párrafo, and to see when
when can I use past simple? So please, David, could you please help me to read this paragraph, please? ¿Me puedes ayudar a leer este párrafo, por favor? Shows that an action was in the past, not in the present. Regular past simple verbs have it at the end. E.g., called, played, arrived. Irregular verbs have a different form, usually with the different vowel sound. Wait, walk, break, broke, see, felt. My parents called me. Oh, sorry, continue, please. I woke up early this morning. Sam played basketball when he was at university. Perfect. Thank you so much, David. Yes. So here I'm going to explain you this in Spanish, okay? So, esta es una situación, ¿no es cierto? O una acción, como ustedes lo han dicho, que ocurrió en el pasado, ¿no es cierto? Para este tiempo simple, es lo que nos dice acá, es que si es un verbo regular, va a terminar en ed, como por ejemplo, called, played, arrived, ¿no es cierto? Entonces, solo pronunciamos la D, porque termina en Y, en L, en V. Cuando este verbo aquí, chiquitico, el verbo, termina en T o en P, ahí sí pronunciamos aquí como si fuera una ID. Pero de resto solamente vamos a pronunciar la D. Called, played, arrived, ¿sí? Al final la D. Ahora, ¿qué pasa? Estos son los regulares. Recordemos que tenemos tres grupos de verbos, ¿no es cierto? Perdón, dos grupos, que son los regulares y los irregulares. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? Someone knows the difference between one and other? Los verbos regulares y los irregulares. ¿Quién da más? No, nobody? Okay. So, for example, no sé si ustedes se acuerdan de en el colegio, at the school, your teacher give you a list of verbs. Do you remember? ¿Recuerdan que en la escuela les dieron como una lista de verbos? ¿Algunos de ustedes les llegaron a dar alguna vez esa lista? A mi profe. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién alzó la mano? A ver. ¿Quién? Dijo yo. Yo. A Laura. Ok. Sí, a mí también me la dieron, fue terrible. ¿No es cierto? Sí, la lista de los verbos irregulares. ¿A David, a ti te la dieron? ¿En la escuela de pronto? ¿En el colegio? ¿At college? Era una hoja así como con 3 columnas. ¿No recuerdas? No iba a clase. Don't you remember? You didn't go to the class. And to Iris? To you? Yes, teacher. Yes. Okay, so esa lista que les dieron, queridos estudiantes, esa lista eran todos los verbos irregulares que son estos que están acá. ¿Sí pueden ver esta acá? Estos son. Entonces, los verbos, the verbs, ¿no es cierto? ¿Qué es un verbo? Es una. ¿Quién sabe qué es un verbo? Es una acción. Eso es un verbo, ¿no es cierto? Es una acción. Jugar, comer, correr, hablar, dormir, pensar, todas estas cosas que son acciones. Esos son los verbos. Beber, escribir, chatear, todos estos son verbos porque son acciones, ¿no es cierto? Y entonces se dividen en dos grupos. Entonces, vámonos acá. Two groups, ¿no es cierto? Tenemos los verbos regulares, the regular verbs, and the irregular verbs. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los verbos irregulares son un grupito que resulta que, bueno, sale el verbo en presente, ¿no es cierto? Digamos el verbo correr, dormir, ¿no es cierto? Hablar en presente.
Si lo voy a decir en pasado, ¿no es cierto? Entonces, como en español, se escribe diferente. Por ejemplo, yo digo, yo hablo, ¿no es cierto? Yo hablo, o yo, en pasado, yo hablé, ¿no es cierto? Entonces ahí ya lo dije diferente, ya pasé de escribir hablo a hablé, terminado en E. Y en inglés, entonces también hay una diferencia, obviamente, si voy a decir que yo hablo a que yo hablé en pasado. Entonces, es ahí donde es muy importante conocer la diferencia entre los verbos regular e irregular. El verbo regular siempre me va a terminar en ed, que era el ejemplo que nos aparecía aquí atrás, ¿no es cierto? Como por ejemplo, call es un verbo regular, call es llamar, call. Entonces, si digo llamar, entonces va a ser call, pero si digo llamé, si digo yo llamo, I call. Si digo yo llamé, I called, con la D al final, ¿no es cierto? Con la ED al final, que está acá. Lo mismo el verbo jugar. El verbo jugar es un verbo regular. Todos los que terminan, ¿no es cierto?, en ED son los regulares. ¿Por qué son regulares? Porque ellos siguen una regla. Ellos siguen una regla que es que siempre, para ponerlo en pasado, le agrego la ED y ya. Se acabó. No me tengo que poner a pensar en más, qué más le voy a poner, una S, una no, nada más. Solamente, entonces el verbo, tengo acá el verbo jugar, que se escribe play. ¿Sí lo ven aquí? Verbo play, ¿cierto? Tengo el verbo play, entonces lo quiero poner en pasado, le agrego la ed y ya, se acabó, ya me quedó en pasado. Ya pasé de decir yo juego a yo jugué, simplemente porque le agregué. ¿Qué le agregué, David? ¿Qué le debo agregar al verbo regular para que me quede en pasado? ¿Qué letras? ¿La S? David, can you hear me? David. Si no entienden, me dicen, porfa, más despacio, no entiendo, yo le bajo la velocidad. Bueno. Laura, porfa, ¿qué le debo entonces agregar al verbo regular para que me quede en pasado? El ED. Muy bien, solamente la letra ed y ya. Entonces ellos son regulares porque ellos siguen una regla. Entonces ellos son unos verbos muy juiciosos. Solamente les agregamos ed. No tengo que ponerme a pensar. Ahora, entonces listo, esos son los verbos regulares. Y ahora, ¿cuáles son los irregulares? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los verbos irregulares son los de la lista. Estos son los verbos irregulares. No hay más. Son solo los de la lista. No es que, pero es que ahí faltó. No, son solamente los de la lista. Y ellos son irregulares porque a ellos no les gusta seguir las reglas. Entonces, ellos se escriben como ellos quieren, básicamente. Entonces, no es que a ellos a todos les vaya a poner entonces la H y la E y ya, o la S y la A. Ellos cada uno se escribe diferente en pasado. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo comprar, ¿cierto? El verbo comprar es así en presente. Si él fuera un verbo regular, o sea, si él fuera aquí, si él fuera un verbo regular, se diría así, y ya, en pasado, ¿cierto? Pero resulta que no, que él no es un verbo regular, así que él para en pasado, esto es en presente, en pasado, él se escribe both, así es como lo digo, both. Entonces, ¿sí ves? Y acá están todos esos verbos agrupados, que son como esos verbos ahí, rebeldes, que ellos hacen lo que quieren. Entonces, todos esos verbos irregulares son los que tienen una forma diferente, totalmente diferente de escribirse en pasado y en participio. O sea, ellos tienen sus propias. Entonces, por eso es que toca uno aprendérselos de memoria, porque no es como los regulares, que simplemente yo le aplico la regla, le agrego ed y ya. ¿Sí? No, a ellos yo no les puedo aplicar ninguna regla, porque cada uno de los que están ahí tienen una forma particular de escribirse. Entonces, pues con ellos sí lo que nos toca es muy juiciosamente tratar de aprendérnoslos. Utilizamos los de la segunda columna. Si ustedes pueden ver aquí en esta fotico que les tengo, los de la segunda columna dice past simple.
¿no es cierto? Past simple. Entonces, así se escribe para el pasado simple. Los de la tercera es past participle, que eso es para otro tiempo, ¿no es cierto? Pero como estamos viendo pasado, vamos a utilizar los de la segunda columna. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces vamos a mostrarles un ejemplo. ¿Listo? Ya tenemos como una diferencia. Entonces los que no están aquí en esta hoja, the verbs that are not here are the regular verbs. Los verbos que no están aquí es porque son regulares. O sea, si tú dices, ay, tengo que hacer una oración con el verbo llamar, entonces digamos que tú todavía no te sabes la lista, ¿sí? Porque tú hasta ahora estás aprendiendo, ¿no es cierto? Es normal, ¿no es cierto? Entonces tú no te la sabes, pues tú, ¿qué haces? Primero vas y buscas en la lista, a ver, ay, acá estará el verbo llamar, y llamar se escribe call, ¿no es cierto? Entonces acá estará el verbo llamar, vas, lo buscas, ah, no está. Entonces como no está, entonces, ah, ya sabes, si no está ahí es porque él es regular. Entonces ya le agrego ed y listo, ya me quedó en pasado. Ya me quedó en pasado el verbo, y es called, ¿no es cierto? Y ahí ya me quedó, en vez de decir yo llamo, yo llamé. Permítanme un momento, voy a prender la luz. I'm going to turn on the light. Okay. Thank you. Okay. Hasta aquí vamos bien. Until now. Do you understand? Until now. Hasta aquí entienden lo que les he explicado. Yes, Yes, teacher. teacher. Perfect. Okay. David also? Yes, teacher. Yes, okay. No se preocupen si hay alguna pregunta, no hay preguntas. Entonces no se preocupen. Entonces vamos a seguir. Entonces, ya tenemos claro cuáles son los regulares, cuáles son los irregulares. Ahora entonces vamos a ver en pasado simple cómo haríamos entonces una oración, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que yo compré papas ayer para el almuerzo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo digo? Entonces, I bought entonces digo, I bought potatoes yesterday for lunch. Yo compré papas ayer para el almuerzo. Aquí, entonces, si ustedes ven, yo utilicé el verbo comprar, pero el verbo comprar, si ustedes miran acá en la lista, este es uno de los verbos rebeldes, es decir, este es un verbo irregular. Entonces, él está por acá. No sé si ustedes lo alcanzan a ver porque yo sé que está un poco pequeño. Acá está. Se escribe como buy, que es buy, se pronuncia buy en presente, y en pasado se escribe bought. Aquí está en la segunda columna. Entonces, como él es irregular, entonces coloqué el de la segunda columna. Eso solamente para las afirmaciones, solo para las afirmaciones. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, nos de cuenta que, no sé, que yo estaba, no sé, con mi amiga, ella me dijo, ay, ¿tú compraste las papas? Entonces, ¿compraste las papas ayer para el almuerzo? Y yo, ay, no, yo no compré las papas, se me olvidó. Entonces, ¿cómo sería la negación? Para la negación vamos a utilizar un auxiliar, que es el que va a hacer que el verbo nos quede en pasado. ¿Qué auxiliar? El auxiliar es did, así, did. Pero como es una negación, entonces le agrego la N, apóstrofe y T. Y se pronuncia didn't. Didn't. Me gustaría que lo pronunciaran para ver si lo pronuncian bien. Laura, could you please tell me how do you pronounce this? Oh, sorry, le falta una D. Ahora sí. Laura, could you please? Didn't? Didn't. Didn't. Very well. Perfect. Perfect. Please, Irlis, please. Irlis. Yes, teacher. Thank you. Could you please read this? Leer esto. ¿Cómo se pronuncia? Didn't. Didn't. Dale otra vez, porfa.
didn't. Sería didn't. Más o menos te va a escribir así. Más o menos como, sonaría como, ajá, mira, más o menos así sonaría, digamos, en nuestra lógica del español, sonaría así. Didn't. Ajá. Very well, okay. David, could you please try? ¿Puedes intentarlo? Didn't. Didn't, ajá, very well. That is the correct pronunciation. Esa es la pronunciación Profe, correcta. Tell me. profe, didn't se utiliza con todos los sujetos o tiene alguna regla? No, muy bien, muy buena pregunta. Con todos. Entonces vamos a utilizar didn't con todos. ¿Me lo recuerdan cuáles son los sujetos? Por favor. I, ¿no es cierto? Yo, ella, she, She, he, muy bien. they, Ajá. we, it, y ajá. you. Y you, ajá, sí, you, muy bien. Ajá, sí, ahí están todos, si no me falta ninguno. Very well, thank you, Laura, muy bien. Exacto, entonces con todos. Entonces, es hasta más fácil hacer oraciones negativas, si ustedes miran, porque con todos solamente le pongo el didn't y ya. No tengo que ponerme a buscar tampoco el verbo, no. Resulta que ahí yo sí puedo utilizar el verbo en presente. ¿Por qué? Porque al colocarle este auxiliar, hace que automáticamente el verbo me quede en pasado. Entonces vamos a dar el ejemplo de que yo compré, ¿no es cierto? El mismo ejemplo de aquí arriba. Entonces mi amiga me pregunta, ¿se compró al fin las papas para el almuerzo? Yo, ay, no, yo no compré las papas ayer. Entonces, I didn't buy the potatoes yesterday. I didn't buy the potatoes yesterday. Entonces, si ustedes miran, ¿cómo tengo el verbo aquí? ¿Lo tengo en pasado o el verbo lo escribí en presente? Este verbo está en presente. Aquí en la listica, de pronto es por lo que todavía no se lo saben, pero cuando ya se los vayan aprendiendo, entonces ya se van a ir acordando. Entonces ahí el verbo acá está, no sé si lo alcanzan a ver. Está aquí al comienzo. Buy. Entonces está en presente. ¿Por qué está en presente? Porque utilicé el auxiliar. Entonces siempre que yo utilizo un auxiliar, que en este caso el auxiliar es didn't, siempre que yo utilizo un auxiliar, el verbo me va a quedar normalito, me va a quedar como en infinitivo, por decirlo así. En infinitivo, es decir, comprar en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo utilizo en infinitivo? Porque tengo el auxiliar. Al yo tener este auxiliar acá, hace que en vez de decir yo compro las papas, ahí ya me queda es yo compré las papas. Yo no compré las papas, ¿no es cierto? Porque está negando. Yo no compré las papas. Y aquí me dice, si yo lo tuviera acá, I buy the potatoes, ¿no es cierto? Entonces, acá está en presente el verbo. Entonces, acá me dice, yo compro las papas. Eso es lo que me traduce. Yo compro las papas. ¿Cierto? Estoy hablando en presente, que yo las compro ahora. Pero si lo coloco, el verbo, de la segunda columna, entonces, I bought potatoes, entonces, yo compré. Ya, automáticamente queda en pasado. Esa es una oración afirmativa, es decir, que yo sí lo hice, que yo sí hice eso. Pero resulta que yo no lo hice. Pues cuando no lo hice, cuando es negación, coloco didn't, el auxiliar didn't. ¿Listo? ¿Sí van viendo hasta ahora la diferencia? Ahora, ¿cómo me quedaría la interrogación? Entonces, sin interrogación, igual. Voy a utilizar el mismo auxiliar, solamente que sin la partícula negativa. ¿Cuál es la partícula negativa? La N, el apóstrofe y la T. Está la forma también larga de decirlo, que es I did not, para la negación. Did not también se puede decir, did not. Pero la verdad es que en el inglés real, en el inglés hablado,
sí, o sea, casi un 90% ellos dicen didn't. Entonces la idea es que puedan aprender como es el inglés real. ¿Listo? Obviamente esta también existe y no está mal si se escribe así, pero pues para que traten de acomodarse un poco también el oído y su habla al que es más usado en la vida real. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la interrogación? Utilizo el mismo auxiliar que es did y, por ejemplo, entonces, ¿compraste las papas ayer? Yo te quiero preguntar, Laura, ¿tú compraste las papas ayer? Did you buy the potatoes yesterday? Y con la entonación, did you buy the potatoes yesterday? ¿Compraste las papas ayer? O sea, tengo que hacer un almuerzo. ¿Compraste las papas? Entonces, como pueden ver acá, también el verbo lo dejo en infinitivo, que es el verbo comprar, así, sin nada, sin ponerle nada, el verbo como original, ¿no es cierto? El verbo base, sin agregarle absolutamente nada. Y le coloco el auxiliar. El auxiliar es el que hace que me quede en pasado. El auxiliar did. Did es el que hace que automáticamente me quede como compraste, no compras. Si no diría, si yo no le coloco este auxiliar, sería como compras las papas y ya pues ya en vez de ayer pongo hoy. Entonces, pero como le coloqué did, es decir que compré. Eso hace que el verbo automáticamente pase a pasado. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Listo? Vamos a comenzar. A ver, entonces, Laura, porfa, ayúdame con un ejemplo de una oración afirmativa. A ver, ¿cómo sonaría? Primero empezamos por el sujeto. ¿Con qué sujeto lo quieres hacer? She, he, it, we, they. We. We. Acá tenemos verbos también, si no te acuerdas, acá tenemos verbos. Igual también, si quieres, si en español lo puedes intentar y luego entre las dos lo hacemos en inglés. Nosotros, ¿no es cierto? We, he. Algo del pasado. Como nosotros llegamos al aeropuerto, entonces we are. Entonces, y ahí lo dejo. Este verbo, arrive, ¿no es cierto? Este verbo es regular, él es de los buenos, no es de estos verbos de acá, él es de los verbos buenos. Entonces, ¿qué le coloco al final? La de, La porque de, ya super. tiene la E. Muy bien. Entonces, we arrived. ¿Qué era lo otro que me dijiste? Qué pena. Nosotros llegamos al aeropuerto. We are to the airport. Y puedes dar una... Yesterday. Yesterday. Yeah. Very good. Very good. Nosotros llegamos al aeropuerto ayer, entonces muy bien. Acá como pueden ver, Laura utilizó un verbo regular, ¿no es cierto? Recuerden que están los verbos regulares y los irregulares. Ella utilizó un verbo regular, no de los irregulares. Entonces, como es un verbo regular, ella le agregó solamente la letra D, porque ya tenía la E, efectivamente. Entonces, aquí está. We arrived to the airport yesterday. Entonces, muy bien, ahí quedó muy bien. ¿Cómo nos quedaría esa misma, Laura? ¿Cómo nos quedaría esa misma, pero en negación? ¿Cómo nos quedaría en negación? We didn't arrive to the airport yesterday. Very well. Entonces, nosotros no llegamos al aeropuerto ayer. Aquí, ¿será que también le agrego la D? ¿Qué dices, Laura? ¿Le agrego la D o le agrego algo más?
¿No? No, no señora, porque ya tiene el didn't. Muy bien, perfecto. Very good. Yes. Ajá. It's correct. Y ahora ayúdame con esa misma ejemplo, pero en la interrogación. ¿Cómo nos quedaría? Did Ujú. we arrive to the airport yesterday? Ujú. Very good. Y aquí el verbo también, ¿qué hacemos? ¿Será que busco el de la segunda columna? Mejor. No, no señor. No, porque primero pues es un verbo regular y segundo ya tiene el did. Perfecto. Very good. Perfect. Ujú. That's the answer. Esa es la respuesta. Ajá. Entonces, aquí tenemos entonces un claro ejemplo. Muy bien. Thank you, Laura. Let's continue, please. Irlis, please, could you help me with other example for an affirmative sentence in past simple? I went to school yesterday. Very good. I went to the school yesterday. Very good. Muy bien, muy bien. Ajá, entonces aquí, este es un verbo que, Irlis, ¿regular o irregular? Regular. Regular, ¿sí? ¿Cuál es lo que siempre le agregamos a los verbos regulares? ¿Cómo es que terminan en pasado? Ok. Ed, pero ese es irregular. Ajá, muy bien. Ya con eso tú de una vez tú las coges. Este no termina en ed, no, entonces, ¡pum! Este es irregular. Él hace lo que quiere, él no sigue reglas. Listo, muy bien. ¿Y cómo nos quedaría esa misma en una negación? I didn't go to school yesterday. Muy bien. Y aquí, muy bien. Y aquí, ¿segura que utilizamos este, go? ¿O por qué utilizaste ese? ¿Por qué utilizaste go y no went? Irlis. Teacher, I didn't hear you. Ah, ok. ¿No me puedes escuchar? You cannot listen to me? Ahora sí. Ah, ok. ¿Por qué utilizaste go y no went? I don't know. Ok, bueno, entonces te voy a decir, porque el didn't hace que ya el verbo me quede en pasado. Entonces, porque como le agregaste este auxiliar que es didn't, ¿no es cierto? Entonces eso ya hace que el verbo quede en pasado y ya no necesitas colocar el verbo de la segunda columna. Entonces es gracias a este auxiliar de aquí, ¿vale? Ok, ¿y cómo nos quedaría en interrogación? Did you went to school yesterday? Did you went o go? Go. Did you go to school yesterday? Muy bien. Perfect. Very good. David, could you help me also with other examples? Thank you, Irlis. Thank you. David. He decided to friend today. Could you repeat, please? Sorry. ¿Puedes repetir, porfa? No te escuché muy bien.
He visited to his friend today. He what? Sorry, ¿el qué? Visita. Ok. He visit. Ok, ese es el verbo, digamos, en infinitivo, ¿sí? Visitar. Entonces, y él no está aquí en esta lista. Él no está aquí, él no es irregular. Entonces, ¿le agrego algo aquí al final? No. ¿No? ¿Lo dejo así solito? Visited. Very well. ID. Ajá. Very good, yes. He visited. Ajá, ¿y él visitó a quién? His friend. His friend. Friend. Ajá. When, vamos a decir como un día. Last week, puede ser la semana pasada. Last weekend, el último. Last night. Last night. Very good. Perfect. Perfect, David. Entonces, como pueden ver, entonces David nos dio un ejemplo con un verbo regular. ¿Por qué es regular? Porque termina en ed, ¿no es cierto? Entonces, él nos dio este ejemplo con el verbo regular. Y aquí están pasando. Gracias. Okay. Sorry. And he visited his friend last night. Entonces, aquí como pueden ver el verbo, entonces automáticamente nos quedó en pasado, que quiere decir, él visitó, ¿no es cierto?, a su amigo anoche, ¿no es cierto? O sea, la noche pasada. Y este es un verbo regular porque termina en ed y además porque él vino, buscó y no está en la lista. Entonces, si no está en la lista, le agregamos ed y ya. Ahora, David, ¿cómo nos quedaría, David? ¿Cómo nos quedaría en negación? ¿Cómo nos quedaría esa misma en negación? He didn't visit his friend last night. He didn't visited his friend last night. Very good. Yeah, perfect. Ajá. Él no, y acá, ¿será que lo dejo así? Con la ed al final, así como arriba. ¿O le quito la ed? ¿Tú qué dices, David? Se la quito. Se la quito. Muy bien, sí, porque aquí ya tenemos didn't. Esto es lo que hace que me quede en pasado. Ya no necesito nada más. Necesito hacerle nada más a ese verbo. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo nos quedaría en interrogación? ¿Cómo sería la interrogación? Did he visit his friend last night? Did he visit his friend last night? Very well. Yes, perfect. Ese sería el claro ejemplo. He last night. Perfect. Y con el acento de la pregunta. Did he visit his friend last night? Very well. Perfect. So, I think you understand this clearly. Creo que lo entendieron ya claramente. Lo único que sí les recomiendo y les voy a enviar es esta hojita para que empiecen a aprenderse los verbos de poco a poco, y a medida que ustedes también practican, ellos se les van quedando en la mente también con la práctica. Ahora, ese es el presente simple. Ahora, ¿cuál es el presente continuo? Could you please, Irlis, read here this paragraph here? Teacher, I can't see the screen. No? Oh, sorry. Sorry. Okay. Laura, can you listen the screen? Yes, teacher. Okay. Could you please help me to read this? Okay. Say past continuous
show us that the action was already in progress at a certain time in the past. Mhm. Thank you so much. Okay, just a correction, two corrections here. This, the pronunciation is us, us. Siempre que veas esto, que es como que nos muestra, siempre se refiere a nosotros. Entonces la pronunciación viene siendo as para este y action, action, aquí, action, en este, action. Thank you so much, very well. Ok, muy bien. Entonces es una acción, lo que nos dice Laura, entonces una oración que está en progreso, o estaba, perdón, que estaba en progreso en el pasado, o sea, algo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, we have this example. David, could you read the example that is here, please? What were you doing at 8 p.m. last night? Was studying. Study. Very well, thank you. Entonces, aquí, ¿qué nos traduce esto? Nos traduce, ¿qué estabas haciendo a las 9, a las 8? A las 9, no, a las 8. ¿Qué estabas haciendo a las 8 anoche? Digamos que tú le escribiste ahí a tu novia. Está en línea, no te responde. Entonces tú al otro día le dices, what were you doing at 8 p.m. last night? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, este pasado continuo me traduce como estaba, estaba. Entonces, si ustedes recuerdan lo del verbo to be que a uno le dijeron en la escuela, el verbo to be todo el tiempo, el verbo to be, I am, you are, ¿cierto? ¿Sí recuerdan un poquito? Esto es como el pasado de ese verbo to be. Entonces, si en presente es yo soy, en pasado, ¿cómo sería? Yo era. Si en presente es yo estoy, en pasado, ¿cómo traduce? Yo estaba. O si nosotros estamos, en pasado sería nosotros estábamos. Entonces, esto los traduces como en pasado, este past continuous. Entonces, como yo estaba haciendo algo, ella estaba, o nosotros estuvimos. Todo lo que es con esta palabra, estaba, estuvimos, de una vez es past continuous. No hay de otra. Es eso. Entonces, como pueden verlo acá, entonces, ¿cómo se escribe? Entonces, tenemos también dos auxiliares. Ya mismo se los voy a escribir acá. Es un poco más simple. Entonces, tenemos... Este sí tiene unos ciertos, dependiendo del sujeto. No es como con el did, que el did para todos. Did para todos, no. Aquí tienen unos y otros otros. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar rápidamente los sujetos. ¿Cómo son los sujetos? I... Someone can help me, please. ¿Alguien puede ayudarme? I. She. She. It. Eat. Very well. We. We. They. They. Perfect. ¿Cómo se dice usted? ¿O tú? You. You, thank you. Thank you so much. Ok, listo. Entonces, acá, entonces vamos a ver cuál va con cuál. Entonces, I was, she was, he was, it was, se pronuncia was, we were, they were, and you were, que me va a traducir como yo era, pues yo puedo decir I was a student, yo era un estudiante, o I was at the shop yesterday, yo estaba en la tienda ayer. I was at shop yesterday, yo estaba en la tienda ayer. Entonces me traduce como yo era o como yo estaba.
Entonces, para ella también. Ella, si digo she was, me puede significar o ella era o ella estaba, dependiendo del contexto. Ella estaba, y así con todos. Él era o él estaba. ¿Cierto? Este es para los animales o las cosas. Por ejemplo, si yo voy a preguntar, no sé, yo tengo un gato, se lo dejé cuidar a mi amiga. ¿También? Que mandaste le hice como 2 horas. Le hice hace como 2 horas. Ok. Entonces, por ejemplo, para el gato. Entonces, ay, no sé, él estaba durmiendo o él estuvo durmiendo ayer en la tarde o ¿qué estuvo haciendo? ¿No es cierto? ¿Qué estuvo haciendo mi gato? It was playing all afternoon. Él estuvo jugando toda la tarde. It was playing. ¿Por qué? Porque utilizo it porque me refería a mi gato, porque previamente ella me estaba hablando del gato. ¿Cierto? Entonces ahí utilizo it, ¿no es cierto? Entonces este estaba. Y así, nosotros estábamos. Siempre que quieran ustedes traducir, decir algo en inglés en el cual en español es como yo estaba, entonces ya sabes que es con was o con were de acuerdo al sujeto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los ejemplos. Vamos a ver cómo quedarían afirmativa, negación e interrogación. Entonces, un ejemplo de una afirmación, por ejemplo. I was playing video games. Yo estaba jugando videojuegos. Entonces aquí siempre también la reglita es agregarle el ing o en inglés ing. Siempre vamos a agregarle el ing al final. ¿Por qué? Porque este ing es el que me dice como esa finalización de ando, endo. Entonces yo estaba, si no se lo coloco el ing, me va a quedar como yo estaba a jugar videojuegos. Eso suena como mal, ¿no es cierto? Entonces mejor yo estaba jugando videojuegos, entonces por eso el ing. I was playing video games. Para la negación, entonces simplemente wasn't. Esa es la negación. O para el plural, weren't. Entonces, un ejemplo. I wasn't playing video games. Yo no estaba jugando videojuegos, ¿cierto? Y en interrogación, entonces vamos a utilizar los mismos dos auxiliares, was or were, pero los vamos a utilizar al comienzo de la oración. Entonces, ¿cómo sería? Was I playing video games? Signo de interrogación. Ya. Entonces vamos a ver otros ejemplos. No sé, Laura, ¿me podrías dar un ejemplo, porfa? En una afirmación. Laura. He was staying in the park. He was staying, como él lo estaba. No. ¿Qué? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿quieres decir él estaba en el parque? Sí, señor. Ah, bien. Entonces ahí es así solito. He was in the park. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque recordemos que he was traduce que él era o él Estaba. Ajá, entonces tú quieres decir, él estaba en el parque. Entonces solamente colocas he was y en dónde estaba, in the park. Y ya, he was in the park, no tienes que decir nada más. Ya para si tú quieres staying, que el verbo que me dices es ¿no es cierto? No, stay, ¿no es cierto? Ese es cuando uno se queda en algún lugar, digamos, por ejemplo, cuando tú te estás hospedando en un hotel. Entonces, she was staying at Hilton's Hotel. Ella se estaba quedando en el Hotel Hilton. Entonces,
es más bien como para esa clase de ejemplos. Entonces ahí lo deja solito y ya, queda súper. Ok, teacher. ¿Cómo nos quedaría en negativa, Laura, porfa? Esa misma. He wasn't in the park. Perfect. And the interrogative. Was he in the park? Perfect. Yes, you got it. Lo tienes. Muy bien. Listo. Thank you. And now, David, please, could you help me with an example of an affirmative sentence? You were at the street. Tú estabas en la calle. Tú estabas en la calle. Ajá, muy bien. ¿Y negación cómo sería? You were in the street. What? Sorry. ¿Tú qué? Weren't. 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 At the street. Y por último, la interrogación. ¿Cómo nos quedaría la interrogación? Were you at the street? Were you at the street? Perfect. Yes. That's it. Very good. Muy bien. Entonces ya entendieron, digamos, como esa diferencia, ¿no? Entre el simple y el continuo. Siempre asocien el continuo con estaba o estábamos. Y ya saben, was, were. Y ya con eso tienen. Y para el pasado simple, entonces ya saben, negación, interrogación con did. Y la afirmación utilizo el verbo de la segunda o ed, si es regular. Ya con eso son como las reglas que se deben como así aprender y ya con eso lo tienen. Ahora, hay muchas ocasiones en las que ellos utilizan los dos tiempos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. While I was studying, I suddenly fell asleep. ¿Qué quiere decir? While quiere decir mientras. Mientras yo estaba estudiando, así como este chico acá, si ven acá, aquí. Mientras yo estaba estudiando, I suddenly, de repente, felt asleep. De repente me quedé dormido, ¿no es cierto? Entonces, mientras que estaba estudiando, de repente me quedé dormido. Entonces, si ustedes pueden ver acá, entonces había una acción que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la acción que estaba ocurriendo? Es que era lo que estaba haciendo antes de quedarse dormido. Él estaba viajando, studying, él estaba estudiando, él estaba ahí muy juicioso, concentrado, y de repente, ¡pum!, se quedó dormido. Entonces, ahí es donde utilizamos los dos tiempos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba ocurriendo algo y que de repente pasa algo. Entonces, por ejemplo, I was studying and suddenly I felt asleep. Entonces, aquí, cuando eso que ocurrió de repente, eso lo utilizo con el tiempo simple. ¿Sí ves? Felt, este es como es un verbo irregular, este felt es el de la segunda columna. Acá hay otro ejemplo. Laura, could you read the second example, please? Laura. Yes, teacher. As I broke my leg, Yes. I was, aquí está, sí, no sé cómo se pronuncia. Tranquila, skiing. Skiing. Very well, thank you. Aquí, solo en esta, when. Perfect, thank you. Entonces, I broke my leg when I was skiing. Entonces, quiere decir, yo me rompí, broke es romper, ¿no es cierto? Pero si ustedes recuerdan, no sé si de pronto recuerdan, el verbo romper en infinitivo es así, break, ¿no es cierto? Pero acá
utilizaron el de la segunda columna. Y como él no es verbo regular, él no sigue la regla, pues él se escribe así, broke. Entonces, yo me rompí mi pierna. ¿Cuándo? Cuando yo estaba esquiando. Entonces, ¿cuál era la acción que él estaba haciendo antes de romperse la pierna? Él estaba esquiando, él estaba ahí, chun, chun, concentrado. ¡Pah! De repente, se rompió la pierna. Entonces, yo estaba esquiando, también puedo decirlo así. I was skiing, yo estaba esquiando, and suddenly, y de repente, I fall up, yo me caí, y I broke my leg. Y yo me rompí una pierna, ¿cierto? Entonces, siempre como yo estaba ahí, cuando me rompí la pierna, ya esto sí es algo que ocurre de repente, y eso sí es el tiempo simple. Ok, este otro ejemplo, David, please, could you read this example? David? As I was going to work, I saw an old friend. Very good. Entonces, cuando yo estaba yendo al trabajo, ¿no es cierto? O yendo al trabajo, yo vi un viejo amigo. Very good. And Laura, could you read this example, please? We were watching television when the power went off. Perfect, very good, yes. Entonces, nosotros estábamos viendo, si es acá, el ing, siempre con el was, el were, recuerden que va el ing. Entonces, nosotros estábamos viendo televisión, esa era la acción que ellos estaban haciendo en ese momento, estaban viendo televisión. Nosotros estábamos viendo televisión cuando se fue la energía. The power went, se fue. Went es el pasado de go. Entonces, el verbo ir, ¿no es cierto? Entonces, go en infinitivo y en la segunda columna aparece como went, ¿no es cierto? Entonces, él también es un verbo irregular. Listo, entonces muy bien. Aquí, esta partecita les queda clara, o de esta partecita tienen preguntas, chicos. Do you have questions? No, teacher. No? Okay. David? Sorry, can you repeat me? Yes. ¿Tienes preguntas de pronto sobre esta partecita o sobre algo de lo que he explicado? No, teacher. ¿No? Ok. Bueno, para terminar, yo aquí tengo algunos ejercicios de práctica, ¿sí? O sea, para practicar todo esto que vimos. ¿De qué son estos ejercicios? In this exercise, what you have to do is that you have to choose, we have a sentence, okay? A sentence, tenemos una oración, and you have to choose that, what should we use? ¿Qué deberíamos usar? The past simple, like here, or the past continuous, like here. So always you are going to have two options, past simple, past continuous, past simple, past continuous. Entonces, which would be the correct one for this case? ¿Cuál sería el correcto para cada caso? ¿Listo? Si tienen tiempo ahorita, podemos hacer algunas ahorita, o si no, solamente pues se las envío para que ustedes las practiquen en casa, si tienen tiempo, obviamente. No es obligatorio, es como para practicar lo aprendido. Si quieren las pueden hacer y me las envían y yo las corrijo, o si quieren aquí podemos hacerlas, como quieran. Yo tengo tiempo, profe, no sé, el compañero. Okay. David? Me too. Okay, perfect. Me too, perfect. Okay, so let's start. Entonces vamos para poder practicar, para afianzar más los conocimientos. To reinforce our knowledge. Okay? Listo. So, let's start with the first sentence. So, Laura, please help me with the first one. Could you please read in English and tell me which is the correct one? Leerlo en inglés, porfa, y luego decirme cuál es la correcta. I
work 9 a.m. this morning. This morning. Ujú. Ujú. Y creo que es started. Ajá, súper. Very good. Entonces, como para que nos ayudemos como un tip, ¿no es cierto? Eso fue lo que también a mí me ayudó, pues yo digo personalmente, ¿sí? Cuando yo estaba aprendiendo este tema, es siempre tratar de mirarlo en español, cómo suena, ¿sí? Porque este tema es muy similar en español, suena igual. Entonces, ¿cómo suena mejor? Yo empecé a trabajar a las 9 a.m. o yo estaba empezando a trabajar a las 9 a.m. Entonces, siempre eso nos ayuda a tener una idea mejor de cómo lo puedo expresar y de cuál es la correcta. ¿Cuál elegir? ¿Qué tiempo elegir al momento de hablar? Very good, very good. Laura, thank you. David, please, could you help me with the second one? This time, first year, I was studying at university. Perfect, yes, correct. Muy bien. ¿Y qué me traduciría esa en español, David? En este tiempo, el año pasado, yo estaría estudiando en la universidad. Yo estaba, yo estaba. Estaba. Es como este escenario, es como cuando, no sé, como cuando tú estás hablando con alguien y tú empiezas a recordar, bueno, yo qué es lo que estaba haciendo para esta época, pero el año pasado o hace 5 años, ¿no? Eso no les ha pasado y yo qué estaba haciendo, para este tiempo, para esta época yo estaba, no sé, practicando fútbol, sí, yo estaba, no sé, aprendiendo, no sé, a bailar salsa, sí, entonces ese es el ejemplo. Entonces, yo estaba, en este caso, I was studying at the university. Very good, David, thank you. Laura, please, could you help me with the third one? Sarah, hoy no sé cómo se pronuncia esa. Don't worry, it's uncle. Uncle, will she? While she. Why she? Ajá. Creo que es run. Run, ok. ¿Cómo sonaría en español? Dale, ¿cómo sonaría en español con run? Trata de traducirlo a ver cómo sonaría. Hurt es herir, y ankle es rodilla. Ahí solo una clavecita. Why es Sara hirió. No. se hirió. Sara se hirió mientras corría. Se hirió su rodilla, her ankle, mientras ella corría. Ay, yo creo que no, creo que me equivoqué, creo que es was running. Ajá, very good. Aparte porque este verbo aquí, si tú miras, está en presente, run, entonces sería mientras ella corre. Sara se hirió su rodilla mientras ella corre, no suena, ¿no es cierto? Entonces, mientras ella está corriendo. Very good. Okay. Please, David, could you help me with the other one? With the next one, with this? Oh. I missed your call because I was working. Perfect, very good. ¿Qué traduciría en español? Yo perdí tu llamada porque estaba trabajando. Super, very good. Okay, Laura, please. The next one. While I was walking home, I a new shop in the street.
High Street. Ajá. Creo que es I noticed a I- new shape. Ajá. This one, yes? The first one, yes? La primera. Yes. Super, yes, very good. Ajá. Y recuerda aquí la pronunciación de esta. Te voy a dejar aquí en verde. While. While. Ajá. While. Es mientras. While, mientras. Entonces, ¿qué traduciría esto en español? ¿Cómo lo traduciría esto en español? Como que mientras. Sí, como mientras yo paseaba por la casa, caminaba por la casa, recibí la noticia de una nueva tienda en la calle. Una nueva tienda en la calle, muy bien, pero entonces, al comienzo es mientras yo estaba caminando a casa, walking, ajá, caminando a casa. Entonces, mientras que yo estaba caminando a casa, siempre también imaginémonos todo como el contexto. Es muy importante siempre ver el contexto para tomar la idea. Mientras yo estaba caminando a casa, entonces imagínate que tú vas caminando para tu casa. Entonces, yo estaba caminando a casa, uno nota cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo noté una nueva tienda. Es como que, ay, abrieron allí un local, o abrieron un negocio. ¿No es cierto? Para nosotros sería como, ay, abrieron un negocio allí. ¿No es cierto? Entonces, yo noté una nueva tienda en la calle principal, in the high street. Okay, teacher. Okay, thank you, Laura. David, please, the next one. At 6 p.m. yesterday, it was already getting dark. Perfect. Super. Very good. Yes. ¿Y cómo traduciría esto en español? Ayer a las 6 de la tarde, ¿realmente estaba oscuro? Ya. Este already se traduce como ya. Como ya. Ya estaba oscuro. Ya se estaba poniendo, getting es como poniendo, ya se estaba poniendo oscuro, ya se estaba oscureciendo. Very good. Okay, and to finish, here please, Laura, the last one. When, no alcanzaba. Espérate, se me fue muy grande. Ya. ¿Puedes ver mejor? Sí, mejor. We say So the criminal we catched the police. Okay, the first one. Very good. The first one. We call the police. Ajá, entonces solo aquí una corrección solamente, dos correcciones en la pronunciación. Crime. ¿Qué es crimen? Crime. Could you repeat, please? Crime. Y cold. Very good, thank you. Entonces, ¿qué traduce esto en español, esta oración, este ejemplo de acá? Cuando nosotros vimos el crimen, llamamos a la policía. Super, perfect. Yes. Okay, you got it. Pienso que han comprendido, ¿no es cierto?, el tema muy bien. Igualmente hay más ejercicios, pero estos sí se los voy a enviar para la casa para que, digamos, no sé, mañana o este fin de semana, si cuando tengan un tiempito, traten de hacerlo como para que recuerden, no se les vaya a olvidar el tema. Y si quieren, me los envían por Skype a ver, pues, cómo les quedaron. Es lo mismo, escoger si es el pasado continuo o el pasado simple. ¿Cuál es el correcto para cada ejemplo? Y la idea es esa, poder afianzar pues ese conocimiento. No es obligatorio, pero pues como para que puedan practicar, ¿vale?
Entonces, okay. I would like to know, me gustaría saber if you have questions, si tienen preguntas, if there is something that is not clear, si hay algo que no esté claro, I can help you, puedo ayudarles, está todo claro, o hay algo que de pronto no les haya quedado muy claro. It's clear to me, teacher. Perfect, David. And for you, Laura? No, profe, todo está claro. Ah, super. Okay, that was the idea, that you can understand most of the things. I explained most of the things in Spanish because I wanted that you understand everything without any confusion. Entonces, por eso lo expliqué más que todo en español para que pues, fuera lo más claro posible y no haya lugar a confusiones. Bien, so I'm going to send you the exercises and you can do it at home, okay? Voy a enviarles los ejercicios para que los puedan hacer en la casa. So thank you so much for staying with me in this grammar session, and see you the next grammar sessions, okay? Nos vemos en las próximas secciones de gramática, chicos. Okay, teacher. Okay, Thanks. teacher. Bye bye. Okay, God bless you. Bye.